que está inundando en muchos lugares, en muchas iglesias, y platicando con algunos hermanos, el asunto es que ha llenado a veces la mente de los creyentes un pensamiento filosófico. No está mal la filosofía en sí misma, sin embargo, hay pensamientos que están muy constantes ya ahorita en videos, en enseñanzas escolares, en las universidades sobre todo, y podemos ver que todo esto ha llevado a que se lleve a una razón incorrecta la creencia y la fe cristianas, ¿no? En ese asunto, hermanos, es que si nosotros no estamos atentos a lo que la palabra dice, somos susceptibles de caer en el error, en muchos errores, ¿no? Pero hoy específicamente vamos a hablar de este error acerca de la resurrección. Y yo veo acerca de esto que hay un pensamiento que permea en la iglesia. Lo que nosotros deberíamos ver en un creyente, primeramente nosotros, deberíamos ver en nosotros mismos. El que si nosotros creemos estas doctrinas como verdaderas, como ciertísimas, como decimos creer, y luego escudriñamos nuestras vidas, probablemente llegaríamos a la conclusión de que no estamos viviendo conforme a lo que creemos. La resurrección de Cristo es una de las doctrinas principales de la fe cristiana, aquella que engrandece el poder de Dios en su Trinidad y aquella a la que nos debemos de abrazar con mayor fuerza. Pero vamos directamente entonces, hermanos. Muchas personas celebran hoy en los municipios, salimos ahora el fin de semana a un pueblito y estaba solo, completamente todo cerrado. Pues todas las personas estaban celebrando estos días santos, ¿no? Los días santos. Los días en los que supuestamente los creyentes recuerdan, estoy hablando de la creencia de la fe católica para ser más precisos, ¿no? Pero recuerdan el martirio de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, recuerdan que Él murió, que fue a la gloria y que después resucitó, específicamente hoy en este día, ¿no? Así celebran ellos la Semana Santa, ¿no? Llamada de esa manera, mal llamada santa, ¿no? Apartada, pero para las maldades es lo que vemos en el mundo, ¿sí? Y hermanos, los que dicen ser creyentes, no dicen que su esperanza está en el Señor, ¿sí? En el Señor que ellos creen, ¿sí? La realidad de todo esto está en la vanidad de su esfuerzo, en la vanidad de sus pensamientos. Digo la vanidad de su esfuerzo porque aunque creen que el Señor resucitó y que esa es la obra más maravillosa que nosotros podemos admirar, no más que la crucifixión, porque a través de ella, la obra de la crucifixión, voy hacia atrás, ¿no? La obra de la obediencia pasiva, la obra de la obediencia activa, la encarnación de vida, todas las obras manchadas como manera. Entonces, y viendo publicaciones, leyendo algunas otras cosas, no abundan los memes de la Semana Santa ahora en las redes sociales, y cosas que humanamente pudieran darnos risa, ¿no? Cosas risibles de Cristos, entre comillas y con minúsculas, ¿no?
hambriados, personas que se la pasan según ellos ayunando no sé cuánto tiempo para poder hacer la representación del Señor, cayéndose de la cruz, no aguantando 2 latigazos y volteándose dando un puñetazo a su escarnecedor, ¿no? O sea, cosas que humanamente dan risa, pero cuando lo ves desde la perspectiva bíblica y desde el verdadero martirio y la obra majestuosa de Cristo, hermanos, arde el corazón de coraje, ¿no? Primeramente. Y después volteamos a vernos a nosotros mismos y dices, bueno, estás enojado con el mundo. ¿Y tú cómo celebras estos días, no? Y no me refiero yo a que tengamos que guardar ciertos días o no, sino simplemente el domingo, el día del Señor. ¿Cómo nos preparamos para Él? ¿Cómo venimos a Él? ¿Venimos a Él? Y en segundo lugar, he visto la apología, no la defensa de muchos verdaderos creyentes, pero son defensas que quedan a medias, ¿no? Nosotros lo celebramos cada semana, pero especialmente cada primer día de la semana, ¿no? La resurrección de Cristo. Aún con la palabra en mano, hermanos, y con los labios llenos de la palabra, nos quedamos a veces a medias al defender la resurrección de Cristo. ¿Sí? Y sin querer, llegamos a ser como aquellos de los que hablé primero, ¿verdad? Que terminamos con obras queriendo pagar lo que el Señor hizo por nosotros por gracia. Entonces es importante que veamos la resurrección nuevamente. La acabamos de escuchar hace unas semanas, hace un mes más o menos, o 2 meses, con el hermano Omar, acerca de este asunto. Así que les pido que a los que ya saben un poquito más acerca de esto, que tengan paciencia, que por favor tomen la palabra en serio, se regocijen con esta grande obra del Señor. Y a los que no sabemos mucho o nada de esto, nos deleitemos con tan maravillosa enseñanza de la Escritura, ¿no? La resurrección de Cristo. Y primeramente, hermanos, como les decía, vamos a centrarnos un poquito en este pensamiento filosófico que ha invadido las mentes de muchos jóvenes. Eso es para los jóvenes, también para los mayores, pero los jóvenes que están más en redes sociales, están viendo debates, están escuchando muchas cosas, que vienen a la iglesia, pero que en la iglesia solamente se llenan de enseñanza y luego en la semana hace falta, ¿no? Y en lugar, sustituyen la Biblia, sustituyen la meditación y los devocionales con otras cosas, ¿sí? De eso está llena la mente, con aquellas cosas que tú sustituyes la palabra de Dios. Y podemos ver nosotros, hermanos, que una de las preguntas más antiguas de la teología es esta, lo que celebramos nosotros este día, ¿no? Y la hizo Job. Incluso hay un folleto, este fue el folleto que está por ahí circulando, ¿no? Dice, si un hombre muere, ¿volverá a vivir? Es la pregunta que hace Job. Y el apóstol Pablo la responde magistralmente en 1 Corintios 15. Vaya buscando por favor ahí 1 Corintios 15. Y antes de ir a esto del apóstol Pablo, quiero platicarles, hermanos, un poquito de todo este asunto del pensamiento filosófico y algo interesante que estaba viendo nació en un país poco conocido, ¿no? Incluso si le preguntas a algunos jóvenes el día de hoy si saben dónde está Prusia o saben qué es esto, te van a decir, no es Rusia, no te equivocaste, ¿no? Estás mal, ¿no? Por ahí más o menos del año 1770, en esa década de los 70, de los 1700, vivió un hombre
un filósofo que hasta el día de hoy ha sido conocido. Él era muy estudioso, él era astrofísico. Y este hombre, hermanos, que estudió astrofísica, sabemos que en las universidades en aquel entonces en Europa, había religión de por medio en las universidades. No estaban ajenos a todo este asunto de la resurrección. Ellos no estaban ajenos a la defensa de los evangelios, ellos no estaban ajenos a nada de eso. Pero curiosamente en estos 1770 empezó una época, o ya estaba en auge esta época, ¿no?, de la Ilustración, en donde creían que habían encontrado el hilo negro de todas las cosas en el mundo. ¿Sí? Y empezaron a cambiar todo el asunto religioso por dogmas, por enseñanzas humanas, ¿sí?, filosóficas. Entonces este hombre, que curiosamente se llamaba Emmanuel, ¿sí? Emmanuel, sabemos nosotros que en la Escritura significa Dios con nosotros, ¿no? Pero cuando nosotros vemos la vida de este hombre y cómo terminó todo este asunto de sus disertaciones, probablemente vamos a ver que no le quedaba el nombre, ¿no? Dios con nosotros. Él sostuvo un argumento, ¿no?, que está explícitamente detallado en un libro que se llama La Crítica de la Razón. Emmanuel Kant se llama este hombre, Emmanuel Kant. ¿Sí? Él en ese libro quiso defender la fe cristiana. Pero cuando lees el libro, ves, hermano, que realmente lo que estaba defendiendo era la ciencia. Y lo que él quería era que la ciencia no se volviera atea. Entonces trató de adaptar la espiritualidad a la ciencia. ¿Sí? Eso era lo que estaba haciendo este hombre, ¿no? En este libro de La Crítica de la Razón Pura se llama, no es el nombre completo. La Crítica de la Razón Pura. Y gracias a este libro, las bases de algo que permeó la iglesia están todavía hasta hoy en muchas denominaciones llamadas cristianas, ¿no?, evangélicas. Él sentó las bases del agnosticismo religioso para los siglos que vendrían hasta hoy. Y es bueno saber esto, porque si no lo enseñamos nosotros, lo van a aprender en otro lado, de otra manera. ¿Sí? Y entendemos que es enseñar la verdad para que todas las mentiras salgan avante, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, hermanos, este hombre como científico defendía eso, ¿no? Y quiero hacer aquí un contraste con el apóstol Pablo, porque Emmanuel Kant, a pesar de su supuesta espiritualidad y defensa de las cosas espirituales, ¿sí?, él decía que no podíamos pasar del mundo visible a lo invisible. ¿Sí? En contraste con este gran apologeta, ¿no?, el apóstol Pablo, que él decía que sí podemos y que de hecho pasamos de lo visible a lo invisible, no de lo material a lo espiritual, en cualquier momento que Dios lo quiera, ¿no?, en el momento en que somos sacados de este mundo. También dijo que no podemos pasar de lo físico a lo metafísico, que es lo mismo, ¿no? De lo físico a lo espiritual, a lo fuera de lo físico es lo que significa metafísico. ¿Sí? Trataba de salvar la ciencia del escepticismo. Su intención no era una intención diabólica en sí misma, o sea, lo estaba haciendo de una manera así, bondadosa, ¿no?, para que la ciencia no fuera tirada hacia el ateísmo, sino para que, quiso adaptar a Dios a la ciencia, ¿no? Ese es el asunto. Su intención fue no buscar a Dios por la vía espiritual y metafísica, como lo había propuesto la iglesia común en ese entonces en Prusia. En ese entonces en Prusia la iglesia que dominaba, adivinen cuál era. No era la católica.
era el protestantismo, lo que dominaba en ese tiempo en ese lugar. Aquí el asunto es que si ha leído usted este librito rosa que tenemos ahí, o algunos lo tienen de otro color, ¿no? Pero se trata de la perpetuidad de la iglesia. Se puede dar cuenta que en ese tiempo, cuando la Ilustración estaba en auge, el protestantismo empezó a perseguir a aquellos que se llamaban los valdenses y a aquellos que les pusieron por sobrenombre los anabautistas o anabaptistas, ¿no? en ese tiempo. Entonces, él se sale de este asunto y quiere defender la ciencia, ¿no? Y pone un principio que se llamó el imperativo categórico o el sentido del deber. Esto es importante porque hasta hoy todavía existe en las mentes de muchos, ¿sí? Es un mandato moral. Ese fue su principio, un mandato moral, ¿sí? Un mandato autónomo, quiere decir que el hombre puede hacerlo por sí mismo, ¿sí? Algo que debes hacer, que obliga a las personas a actuar de acuerdo a una moral, ¿sí? Y con máximas o con principios que se pueden universalizar. ¿Qué quiere decir esto? Que debo de actuar moralmente bien, ¿no? O moralmente aceptable. Ese es el asunto de lo que él defendía con su imperativo categórico. Entonces, él llegaba a conclusiones lógicas, ¿sí? Y el segundo punto aquí rápido es lo lógicamente necesario. Él defendía esto. O sea, él veía de manera lógica que para que hubiera una ética moral sostenida en este mundo, tenía que haber algo más que esta vida. ¿Por qué? Pues porque él veía lo que ya había visto antes el predicador, que por más que se afanara el hombre, todo es vanidad, ¿no? Por más que se afane el hombre, puedes hacer cosas buenas, cosas malas, todo es vanidad. Sabemos que el libro de Eclesiastés está basado en los placeres y en los menesteres de este mundo, ¿sí? De este mundo. Salomón se dedica a probar todas las cosas para poder demostrarle a los que veníamos detrás de él que todo eso era vano, que todo eso era así como humo, ¿no? No tenía caso luchar por alguna de estas cosas en el sentido máximo de la vida, ¿sí? O sea, no ser un flojonazo ahí que se tira a la cama, ¿no? Sino a no luchar por las cosas de este mundo como si fueran lo prioritario. Pero a él le preocupaba la ética, le preocupaba, y él decía y sostenía lo que otros ya antes, Platón y Aristóteles, habían sostenido anteriormente, es que sin ética moral la civilización desaparecería. Eso era lo que pensaban ellos. Por eso ellos predicaban la ética, no porque creyeran en un Dios santo, ¿sí? Entonces la pregunta de manera lógica, según esta filosofía, este pensamiento filosófico, es ¿cuál es la condición necesaria que provoque al hombre este imperativo categórico? ¿Qué se necesita para que haya una moral pura o una ética pura? Ese es el asunto. ¿Qué se necesita? ¿Cuáles deben ser las condiciones que se cumplan para que eso suceda? ¿Sí? Le preocupaba la supervivencia de la civilización y veía entonces que sin la ética esta civilización iba a desaparecer, ¿sí? Llegó a la conclusión de que lo que se necesita para que haya una moral pura, necesita haber justicia. Fíjense cómo el pensamiento filosófico, ¿sí?, nos lleva de una manera, se puede decir, cuerda, ¿sí?, por las cosas de este mundo. Entonces se necesita una justicia, ¿sí?, que sin justicia este sentido del deber o esta moral pura no podía existir, ¿sí?
Entonces, sin querer, llegó a la siguiente pregunta, ¿verdad? A esta que se hacían los sabios en el Antiguo Testamento, como en el Salmo 73, ¿no? ¿Por qué los justos sufren y los impíos triunfan en esta vida? Esa pregunta ya la había hecho David en este Salmo 73. ¿Sí? ¿Por qué los impíos triunfan y los justos sufren y les toca llevar a cuestas la tribulación? ¿Sí? ¿Por qué? En esta vida es así. Y muchos mueren habiendo cometido tantas injusticias, tantos asesinatos, tantos robos, tantas inmoralidades, y mueren. Y eso hace que los que tienen este pensamiento lleguen a la conclusión, si se quedan ahí, de pensar, pero qué menso fui. ¿Por qué traté de vivir una vida moral? ¿Por qué traté de vivir una vida ética? Si finalmente vamos a morir y ya. ¿No? Ese es el asunto. Entonces, se hace necesario que haya una vida después de la muerte, ¿no? Se hace necesario que nuestra esencia, según Emmanuel Kant en la filosofía, pase algo de esta vida hacia la otra. ¿Sí? Y para que se pueda impartir justicia en la otra vida, se necesita un juez. Se necesita alguien que la administre, esta justicia. O sea, iba lógicamente con los hechos. Él veía que en este mundo no hay justicia, que triunfan los malvados y se mueren. Entonces es necesario que haya una justicia del otro lado, ¿no? Eso era lo que pensaba este hombre. Así lo iba llevando este pensamiento lógico. ¿Sí? Y este juez que administraba la justicia, tenía que ser perfecto, si no, no podría administrar ninguna justicia. Si iba a ser una moral perfecta y pura, tendría que ser un juez perfecto y puro. ¿Sí? Sin querer, iba llegando a la conclusión de los atributos de Dios. ¿Sí? Eterno y puro. Entonces, ¿qué necesita un juez para poder juzgar correctamente? Necesita toda la verdad. Este juez necesita ser omnisciente, necesita saber todos los detalles de cada caso para poder juzgar correctamente. Y no se queda ahí, ¿no? También dice que este juez necesita, además de saber toda la verdad y de poder dictar la sentencia, necesita tener el poder para cumplirla. Entonces necesita un juez justo, santo, completamente sabio, omnisciente y omnipotente. ¿Sí? Llegó a la conclusión lógica de un Dios. Pero esto no es una gran cosa, hermanos. O sea, pareciera que sí, filosóficamente es, ¡oh, qué grande Emmanuel Kant! Llegó a la conclusión así nada más. Hermanos, el apóstol Pablo nos lo había dicho desde el principio. En Romanos 1 lo dice. La creación deja sin ningún pretexto a todas las personas para saber que hay un Dios omnipotente. La pura creación. Bueno, él se basó en la creación, pero en los hechos de la creación, ¿no? En los hechos de los hombres. Se hubiera ahorrado muchos años y probablemente el infierno se hubiera leído la carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿no? Entonces, no sé si ves a dónde quiere llegar este hombre, que para tener una ética significativa, o sea, que signifique algo que valga, que no fuera una ilusión, el hombre debe asumir la existencia de Dios y de vivir como si Dios existiera. A esa es la conclusión que la filosofía en sus disertaciones más profundas ha llegado. Hasta ahí, a vivir como si Dios existiera, como si hubiera un Dios.
¿sí? Entonces, si esto no lo hace de esa manera, la vida no tendría sentido. ¿Sí? No tendría sentido. Entonces, 1 Corintios 15, por favor. Unos años atrás, unos miles de años atrás, 1000 y cacho de años atrás, el apóstol Pablo ya había disertado todo este asunto acerca de ese Dios y acerca de lo que pasa después de esta vida. En el versículo 12, por favor, 1 Corintios 15, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Este es el asunto que veíamos hace un mes, pero no lo habíamos visto desde este lado, ¿verdad? El apóstol Pablo está peleándose con los mismos filósofos con los que Immanuel Kant estaba peleando, ¿no? La misma idea. No hay resurrección de los muertos, pero aquí estaba peor, porque no estaba peleando con el mundo secular, se estaba peleando con la iglesia. Digo peleando en el sentido de debatiendo y exponiendo la gran idea de Dios, ¿no? Todo el argumento de Dios a una iglesia que ya había sido enseñada con las cosas principales como la resurrección de Cristo. Entonces, si nosotros entendemos esto, ¿no? A veces entendemos solamente el argumento sin ver qué es lo que hay detrás de todo esto. ¿Qué hay detrás de todo esto? Que esta iglesia de Corinto ya había sido enseñada en sus bases por el apóstol Pablo y por otros apóstoles, y se desviaron. Y teniendo a los apóstoles y a los predicadores neotestamentarios, se desviaron. Imagínense cada uno de nosotros que tenemos inútiles como el que está hablando, predicando la palabra. Si no es la palabra y son ideas del que está hablando, es una idea inútil. Por eso debe ser la palabra, ¿no? Por eso la disertación es así, del apóstol. Y empieza diciendo esto, ¿no? Si Cristo enseñó que Dios es el Padre, que Dios el Padre lo resucitó de los muertos, Él mismo enseñó eso. ¿Cómo es que ustedes, corintios? Sí, estaba hablando con las personas de esta iglesia, ¿no? Que intentaban tener un cristianismo sin Cristo resucitado, con un Cristo muerto, porque no podían creer en la resurrección. Se les hacía muy difícil. Y a eso es a lo que iba, que vemos en las iglesias, ¿no? Nosotros predicamos, hablamos de Cristo, leemos la Escritura, pero a veces cuando pensamos en la resurrección de Cristo, se nos parece algo tan elevado y tan difícil de entender, que si no nos entregamos a la verdad de la palabra, y si no la tenemos como una forma, como la forma de la verdad, la palabra de Dios, entonces nuestros pensamientos pueden divagar como los corintios. Y aquí lo que el apóstol está empezando a hacer es algo que era muy común en ese entonces. Ya lo vimos cuando empezamos a ver Romanos, cuando vimos una parte, ¿no? También de Efesios y de Gálatas, que debatían mucho todas estas ideas en los tiempos del apóstol Pablo. ¿Cómo es que ustedes? O sea, no era necesario que el apóstol Pablo se peleara o hiciera algo así como vamos a juntarnos dos y vas a ver, ¿no? Lo que hacía él era juntar la idea, tomar la idea, la premisa de los que estaban en contra, y la exponía de una manera magistral, ¿no? Llevándola hasta el ridículo, como lo vamos a ver aquí, ¿sí? Esta forma de exponer, según los escritos antiguos, ha sido cambiada hoy en día, pero hoy este nombre se le da a otra cosa muy diferente.
Este argumento que hacía el apóstol Pablo aquí, que era un hombre estudiado, se llama el argumento ad hominem. Lo cambiaron los filósofos posmodernistas, ¿sí? Y ahora el argumento ad hominem se trata de que si no puedo argumentar contra el argumento de alguien, voy contra la persona, ¿sí? Hacia el hombre. De eso se trata hoy. Pero de eso no se trataba en este entonces, este argumento. Este argumento filosófico era, como les decía, tomar la idea del adversario, darle el beneficio de la duda, ¿sí? Voy a tomar tu idea, le voy a dar el beneficio de la duda y lógicamente la vamos a llevar hasta donde tope. Y así era la manera de probar una doctrina como esta. Eso era lo que hacía el apóstol Pablo. Tomó la doctrina y la llevó de manera lógica. Sin embargo, aquí se demostró que la doctrina que estaban tomando ellos era ridícula. ¿Sí? ¿Cuál doctrina? Que no hay resurrección de muertos. Y si usted hoy sale a predicar la resurrección de los muertos, tal vez por costumbre algunos le van a decir, sí, sí. Otros van a ser más osados y le van a decir, luego te oiremos de esto. Otros van a ser más osados y van a querer argumentar todo este tipo de cosas, ¿no?, que estamos diciendo ahorita. Los ejemplos de estos argumentos sobran, pero no los vamos a decir, ¿no? O sea, solamente podemos comentar que el argumento actual es: no le creo a tal o cual persona porque lo vi que le gritó a su esposa. Entonces no le creo, no le creas nada. Y aunque en la iglesia no se permite que alguien exponga desde este púlpito si es un maltratador, ¿sí?, o de cualquier púlpito de las iglesias, debería ser así. Entonces, eso no significa que no tenga razón en su argumento. Sin embargo, la iglesia tiene normas dadas por la misma escritura. Una de ellas es que gobierne bien su casa, ¿no?, que trate a su esposa cómo va su mensaje, ¿sí?, y así sucesivamente, ¿no? Todo esto, pero no significa que no tenga razón en el argumento. Entonces, por eso digo que fue cambiado este tipo de argumentos, ¿no? No era esa clase de argumento. Era, como les decía, tomar la idea y llevarla lógicamente hasta sus consecuencias finales, ¿sí? Así comienza el apóstol Pablo diciendo, ¿no?, dicen algunos que no hay resurrección de los muertos. Entonces toma esa idea, una frase negativa, que no hay resurrección de los muertos, que no admite excepciones, como lo está diciendo él ahí, porque si no hay resurrección de los muertos, entonces ¿qué? Tampoco Cristo resucitó, ¿sí? O sea, llevando lógicamente este asunto. Lógicamente, Cristo tampoco resucitó, ni siquiera Cristo resucitó, ¿sí? ¿A dónde nos lleva este asunto de que Cristo no resucitó? Seguimos leyendo ahí, ¿no? Versículos 13 y 14. Si Cristo no resucitó, nuestra predicación y su fe se vuelve inútil y vana, ¿sí? Si Cristo no resucitó, nuestra predicación es un ejercicio inútil. Nuestra reunión de hoy es una reunión que no tiene caso. ¿Por qué vine desde León hasta acá? ¿A qué vine desde Salamanca? ¿Por qué estoy perdiendo mi tiempo cuando puedo estar leyendo otras cosas más interesantes? O escuchando de moralidad o de cómo me va a ir mejor en la vida, ¿no? Ese es el asunto, que si Cristo no resucitó, entonces todo esto que estamos haciendo es inútil, perdemos el tiempo y esto no es más que una conferencia o un entretenimiento, ¿sí? Porque los que realmente creen, si no es verdad esto, son dignos, dice ahí. ¿De qué? De lástima. Han depositado su esperanza en un muerto.
Y fíjese bien, ahí en el versículo 15 dice, somos hallados falsos testigos de Jehová. Qué raro, ¿verdad? Somos hallados falsos testigos de Dios si Cristo no resucitó. Una pregunta al aire es a cualquiera de nosotros es, ¿usted se considera que es un testigo de Jehová? Yo sí, pero no como lo conocemos hoy, ¿verdad? Somos testigos de Dios, verdaderos testigos de Dios, ¿no? Porque Cristo resucitó, pero vamos para allá, no se desespere, ¿sí? Somos hallados falsos testigos de Jehová, ¿no? Y qué casualidad. Si no resucitó, somos falsos testigos. Y nos lleva a este argumento también, digo ahí para los que les gusta abrirles a los del sombrerito cuando van y tocan en su casa. ¿Sí? Solamente el comentario es así, no sé. Todo este texto está en contra de lo que predican los falsos testigos de Jehová. Ellos sí creen que resucitó para que no sea engañado, ¿no? No, ¿y tú crees que Cristo resucitó? Claro que creemos que Cristo resucitó. Sí, pero ellos creen que Cristo resucitó, pero que Dios Padre, bueno, deshizo su cuerpo y que Él resucitó solamente de una manera espiritual, ¿no? Eso es lo que creen ellos. Pero todo el argumento nos dice que no, que Él se levantó con un cuerpo glorificado, que de lo terrenal vino lo celestial. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta ahí no vamos a entrar en ese tipo de argumentaciones, ¿no? Ya la deberíamos de conocer cada uno de nosotros. Entonces, si es verdad que los muertos no resucitan, otra vez, ¿no? Ahí en el versículo 16, entonces toma el argumento y otra vez lo pone en la cara de los corintios incrédulos, ¿no? De los corintios incrédulos. Ahí está. Entonces, por si no entendiste la primera vez, ¿no? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, ¿no? Otra vez, para que quede claro, tampoco Cristo resucitó. Su fe es vana. Otra vez se los vuelve a decir, tu fe no vale nada, tu fe es como humo, pero ahora va más allá. ¿Sí? Va más allá. Que si Cristo no resucitó de los muertos, entonces todavía estás condenado. No hay justificación. No hay justificación si Cristo no resucitó. No hay justificación para aquel que cree que Cristo no resucitó. ¿Hasta dónde va este asunto? Si hay personas o creyentes que no, pues es que yo creo todo lo que dice la Biblia, pero que Cristo resucitó. Entonces no cree. Porque la resurrección de Cristo es el sello del Señor. Es el sello que Dios dio. La validación de todas las promesas que Él había hecho. Y por supuesto que resucitó, ¿no? Nuestra justificación, como ya lo hemos visto en la escuela dominical, nuestra justificación no termina en la cruz. Aunque cantamos y cantos muy bellos, que bueno, en la vergonzosa cruz padeció por mí Jesús, ¿no? Hemos cantado. En la cruz yo vi la luz, ¿no? Que por cierto la letra está un poquito medio modificada ahí para que rime. Sacrificaron en ese himno la verdad doctrinal por la rima musical. En este himno en la cruz, do primero vi la luz, dice las manchas de mi alma, yo la ve. Vergonzosamente hay que admitir que el himno adventista del séptimo día dice, las manchas de mi alma Él lavó. Hay que cambiar esos himnos si los cantamos o cantarlos con esa conciencia, ¿no? De que realmente sacrificaron en la traducción este asunto. Pero nuevamente, hermanos, la justificación del ser humano no termina en la cruz, sino que la resurrección de Cristo
es la apología de Dios el Padre de todas sus promesas dadas. Sí. Ahí certifica ante todo el mundo, aunque no lo crean, que Cristo resucitó. Él certifica ante el mundo que aceptó la expiación de Cristo, ¿sí?, en su resurrección. Él resucitó, entonces no es más contado. Toda su expiación, todos los pecados fueron puestos sobre Él y resucitó. Quiere decir que todos los pecados fueron borrados. Todos los pecados. No tiene que pagar nada más. Fueron pagados y resucitó. Entonces, las demás religiones, hermanos, lo pueden ver ustedes, obsérvenlas bien, ¿no? Casi la mayoría de ellas tienen un héroe al cual seguir. La mayoría de las religiones tienen una persona a la cual imitar. Decir, no, Mahoma, ese es mi meta, ¿no? Krishna es mi, yo voy detrás de esto, yo quiero ser como este hombre. Buda, ¿no? Pero deben de observar bien esto, que ninguna de ellas tienen expiación. Los héroes murieron. También entonamos un himno así, ¿verdad? Todos estos en sus tumbas están. Y Cristo reina a la diestra del poder de Dios. Entonces, estos héroes no tienen resurrección y no hay expiación de pecados. Como máximo, tienen otra oportunidad para expiar sus pecados por sus propios méritos. Eso es lo máximo que llegan. Si se portaron bien o mejor que en la vida anterior, entonces podrán ser así como un caballo percherón o una cosa así que les guste, ¿no? Algo que exalte ya no la humanidad, ¿no? O como otra persona más elevada. Pero si se portaron mal, les va a tocar ser el perro maltratado de alguien. Entonces, ese es el asunto, ¿no? ¿Y cómo expiaría sus pecados? En otra vida. Porque no hay un Dios eterno, justo y santo. No lo hay. Pero aquí está el asunto, hermanos. En todas las religiones no hay ningún problema si desentierran los huesos de su profeta. Si desentierran los huesos de Mahoma o de Buda, ¿sí?, o de alguno otro que vivió, no pasa nada. Los desentierran, está muerto. Pero si llegaran a desenterrar los huesos de Jesús, entonces el cristianismo estaría en un serio problema. Y eso es lo que han querido falsificar desde el principio. ¿Sí? De hecho, los romanos y los judíos, poniéndose de acuerdo ahí por unos pesos, unas monedas, ¿no?, dice la Escritura, quisieron decir que se robaron el cuerpo de Jesús. Pero está escrito, ahí está, ¿no? Históricamente lo podemos ver, que está puesto en la Escritura para que nos demos cuenta de la trampa. Y esa trampa quiere volver a salir ahora, ¿no? O sea, ya todo el mundo quiere desenterrar la sábana de Jesús, los tenis de Jesús, todos los huesos de Jesús. Es una trampa satánica. No hay, está registrado en la Escritura. Que llegaron las dos mujeres a embalsamar, a poner perfumes, y estaba el ángel sentado ahí en la piedra, ¿no? ¿Qué les dijo? No lo encontrarás aquí. No lo encontrarán aquí. Entonces, por cierto, no les dijo que no lo encontrarán aquí porque su cuerpo ha desaparecido, como dicen los testigos de Jehová. Entonces, hermanos, lo que está diciendo Pablo aquí es que
Si no hay resurrección de los muertos, el cristianismo se derrumba. Corintios, si no hay resurrección de los muertos, tu fe es vana, es una tontería y además no disfrutaste y sigues en tus pecados. ¿Sí? El versículo 18 nos dice algo aterrador, hermanos. Aterrador. Y eso es algo que nada más de pensarlo se te pone la piel de gallina. Porque si eso es cierto, dice el versículo 18, también los que murieron en Cristo, dice, perecieron. Los que murieron creyendo en Él. Ninguno está vivo, ninguno va a resucitar. Todos murieron. La palabra perecer, ¿sí? Quiere decir estar casi como en el exterminio, ¿no? O sea, ya no se levantarán de ahí. Murieron para siempre, separados para siempre de Dios, ¿no? Así. Y si nos ponemos a pensar de manera en nuestros héroes bíblicos, ¿no? Porque los hay, nuestra única esperanza y anhelo es ser como el Señor Jesucristo, ¿no? Pero vemos la escritura llena y probablemente medio exagerado ahí le pusieron los héroes de la fe, ¿no? Pero el asunto es cómo obró el Espíritu de Dios en estas personas. Desde el Antiguo Testamento hasta las mujeres que perdieron a su familia en el martirio y el tormento de Roma, ¿no? Todo eso está ahí escrito. Y son un ejemplo para nosotros, así como lo decía Pablo, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. ¿Sí? Sed imitadores de Cristo. Pero vemos todas estas cosas y cuando digo que es aterrador, hermanos, es porque volteamos a ver a un lado y al otro y el que está sentado al lado de usted, si es creyente, no va a resucitar, si esto es verdad. Las palabras como de broma que viene a decir algún hermano amado, lo vamos a extrañar. Vienen a ser una realidad en nuestra vida si esto no fuera verdad. Lo extrañaríamos, pero para siempre, no nos volveríamos a ver nunca. Y podemos enumerarlos. No lo vamos a hacer. Porque amamos a todos los que han partido, ¿no? Que conocíamos y los que están en la Escritura. Los que conocemos por la historia de los mártires. Los que conocemos por los libros que hemos leído acerca de los que tradujeron la Biblia, de los que llevaron la palabra a otros lados y fueron muertos. Todos ellos perecieron, según el versículo 18, si todo esto fuera verdad. ¡Qué terror! ¡Qué terror! Y adivine qué. Hace poquito, la semana pasada, escuchábamos de nuestro hermano Gerardo. El hecho de que va a ser enterrado usted y yo. Y pasarán 2 generaciones y nadie más se va a acordar de usted. Entonces, es así, hermanos. Tan cierto como que usted tiene tatarabuelos, tan cierto como que ustedes jóvenes tienen bisabuelos y tatarabuelos. Y es un gran logro, si me pueden decir sus 2 apellidos de sus tatarabuelos. Nadie los recuerda. Hubo quien les amó, pero también murió. Y probablemente nosotros a ellos los tengamos en estima. Pero luego vamos a morir nosotros y los que siguen no se acordarán y así será este asunto, ¿no? Moriremos en el olvido, decía nuestro hermano Gerardo amado, ¿no? Lo volveremos a ver. Un olvido sin esperanza, si esto fuera verdad. ¿Sí? Por eso dice la Escritura, hermanos, que sin Cristo no hay esperanza de salvación.
No hay esperanza de ser recordado, no hay esperanza de ser levantado, no hay esperanza del cielo, no hay esperanza del perdón, no hay esperanza de ver a los amados, no hay nada. Entonces, comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿no? Así como viven afuera. Y era lo que comentaba nuestro hermano hace un mes. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí? Está poniendo en la cara de los incrédulos las consecuencias terribles de negar la resurrección de Cristo Jesús. Son consecuencias terribles, ¿no? Entonces, es lo mismo que decía el predicador. La vida bajo el sol no tiene ningún sentido. Es solamente vanidad. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Sí. Era lo que decía, regreso, el famoso filósofo Immanuel Kant. Sí. Sin ética no hay civilización. La civilización no perdura. Todos vamos al olvido. Sí. Otro filósofo, está muy difícil su nombre, ¿no? Dostoyevsky, ruso, decía también que si no hay Dios, entonces todo está permitido. Todo está permitido. Está usted viviendo de una manera muy tonta. ¿Por qué no endrogarse y comprarse el Ferrari que tanto ha deseado? ¿Por qué? Capaz que qué buena suerte que se muere antes de terminar de pagarlo en la primera mensualidad y ya disfrutó un mes de un Ferrari. La casa en Cuernavaca, ¿no? Que siempre hemos querido. Total, solamente hay una vida. Eso es lo que decían ellos, ¿no? Si no hay Dios, todo está permitido. Puedes tomar a la mujer que te guste, al hombre que quieras, quitarle todo lo que tú requieras para ser feliz, entre comillas y subrayado, ¿no? Para darle rienda suelta a los deseos de tu vientre. No es así como lo pone la Escritura. Sin embargo, hermanos, a pesar de que parece muy espiritual todo este asunto de Immanuel Kant y de Dostoyevsky, ya no lo aprendí. Viene otro filósofo, más filósofo que los otros, ¿verdad? Y con los mismos argumentos termina diciéndoles a ellos: deja de jugar a Peter Pan y deja de jugar a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? ¿Por qué? Porque tu argumento está basado solamente en la incertidumbre de la ética. Que si no hubiera ética, entonces la sociedad desaparecería, y eso es solamente una teoría. Y con ese argumento derrumba los argumentos éticos, morales, filosóficos. Porque están basados en ¿qué cree? En nada. En lógica. Están basados en la lógica. Nada tangible y material que pueda sostenerlos. No es como el dinero de Estados Unidos y de México, que ahora el dinero no lo sostiene nada. Antes estaba respaldado, ¿por qué? Por el oro de las naciones. Ahora le pican a la máquina y sale el papel pintado. El papel pintado que no tiene valor, si no está respaldado por oro o por algo valioso, ¿no? Así, hermanos, es papel pintado lo que Dostoyevsky y Immanuel Kant predicaban. Realmente los argumentos de Nietzsche y de otros ateos se convirtió en realidad cuando les pidieron que fundamentaran esto en algo sólido. No pudieron. Entonces estos filósofos enfrentan lo inevitable, ¿no? Que se derrumba su argumento y su moral. Pero hay una diferencia, hermanos, aquí. Debo de apurarme ya. Hay una diferencia aquí
Y esa diferencia es no pequeña, es grande, grandísima, eterna. ¿Por qué esta diferencia entre el gran apóstol Pablo y Immanuel Kant? Sí, es lo que sigue, ¿no? Continúa argumentando el apóstol Pablo ya hacia los versículos adelante, que ya los vimos, solamente los vamos a parafrasear. ¿Sí? Argumenta en figuras como la semilla, como la mariposa, que esta carne tiene que morir, dice el apóstol Pablo, y ser enterrado y echarse a perder, y solamente de esa manera germinará lo nuevo, ¿no? El cuerpo nuevo. Ese es el argumento del apóstol Pablo. Pero para esto está utilizando figuras, igual que otros han usado figuras, ¿no? Y esto es adrede, que empezamos en el versículo 12. ¿Por qué? Porque las figuras, así como lo que dijimos de la filosofía humana, no tiene ninguna base. Pero las figuras del apóstol Pablo sí tienen base. Tienen una base muy fuerte, hermanos. ¿Sí? Y esa base es la base inamovible del Evangelio del Dios bendito. El Evangelio del Dios bendito. Regresamos por favor al versículo 1 del capítulo 15. Así comienza el apóstol Pablo su argumento. Por eso es tan fuerte. Por eso sus figuras no se pueden quitar de aquí de la Escritura. Por eso sabemos que es inspirado por el Espíritu de Dios. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado es la base del apóstol Pablo. Y dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual mismo Evangelio, refiriéndose a este Evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. No importan los argumentos, no importa lo que digan los griegos, no importa lo que le diga su vecino, no importa lo que le diga este cuate de internet, ¿no? El filósofo de redes. No importa. Si retienes el Evangelio que te he predicado, eres salvo. Si no lo retienes, creíste en vano. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue este Evangelio? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol. Él lo recibió del Señor Jesús. Que Cristo murió por nuestros pecados. Que no murió en vano. Que no murió una lucha social. Que no traía un estandarte para que el que siguiera atrás lo tomara y siguiera adelante con ese estandarte, como en la guerra. En las guerras de antes, ¿se acuerda usted? Iba con su bandera, con su estandarte y rifle contra rifle, ¿no? Así. Caía muerto el de la bandera y el que seguía agarraba el banderín y seguía adelante. No fue de esa manera. Cristo tiene el estandarte de la salvación y el poder y la gloria en su propia persona. Él murió, pero resucitó de los muertos, conforme a las Escrituras, dice el apóstol Pablo. Conforme a las Escrituras. Porque primeramente os he enseñado lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, como hemos visto otra vez en la escuela dominical, no todo este asunto. Una de las principales tareas apologéticas de los creyentes, escúchenlo bien, es por lo menos el saber y defender que la palabra de Dios es infalible.
que la palabra de Dios es infalible. Así Pablo apela a las Escrituras. ¿Creería Pablo a lo mejor que tal vez las Escrituras pudieran ser verdad? No, hermanos, Pablo tenía la certeza de que las Escrituras eran verdad. Él apela a las Escrituras como la verdad absoluta. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si la fe de un creyente está basada en esto, es inamovible, hermanos. Si usted entiende que la Escritura es infalible e inerrante, todo lo demás de ahí, a partir de eso, es muy fácil. Cristo murió por nuestros pecados conforme a ellas y fue sepultado y resucitado conforme a ellas. El mismo argumento y todo lo que dijimos acerca de la resurrección puede ser dicho acerca de la fidelidad, de la suficiencia, de la inerrancia, de la infalibilidad, del canon de las Escrituras. Los apóstoles dicen algo parecido, ¿no? Bueno, ya adelantito dice que apareció a Cefas y a más de 500 hermanos y a Santiago. Y al último de todos, a mí, que era el perseguidor de la iglesia, el más malvado de todos, me apareció también, ¿no? Y aquí estoy, como un abortivo. ¿Qué les está diciendo, hermanos? No declaramos fábulas, no declaramos cuentos de Peter Pan, ni de Alicia en el País de las Maravillas. Tuvimos una experiencia empírica personal. Lo vimos, lo tocamos, ¿no? Decía el apóstol Juan. Recordamos el Evangelio, cómo iban caminando estos apóstoles y se encontraron a las mujeres que iban corriendo para el otro lado. Resucitó el Señor. ¡Córrele!, ¿no? Pedro y Juan eran los que iban corriendo ahí. Llegó primero Juan y vio la tumba vacía. Y después llegó Pedro, ¿no? Mayor de edad, seguramente, y vio la tumba vacía. Y podemos estar seguros, hermanos, de que ellos llegaron y vieron la tumba vacía y no fueron y dijeron, o sea, entre ellos no se dijeron, vamos a contarles que la tumba está vacía. Esa es nuestra base de que el Señor resucitó. No, hermanos, dice la Escritura que se apareció el Señor a Cefas, a Pedro, en base a lo que él vio y tocó y habló con él. Y Juan igual. En base a eso ellos predicaban el Evangelio. En base a eso ellos aceptaron la resurrección y murieron por esa misma fe. No declararon fábulas. Fueron testigos oculares. Ahora, si nos ponemos a meditar un poquito más a fondo en todo esto, hermanos, ya para terminar, hay otra cosa todavía más asombrosa. Sí, que Cristo resucitó es la validación de nuestro Señor, de nuestro Dios Padre, de la obra de Cristo, pero el hecho de que la muerte está ligada al pecado desde el principio. Morirás. El día que de él tomares, ciertamente morirás. Recuerda el juicio, el mandamiento y el juicio, ¿no? La muerte está ligada al pecado, pero Cristo no pecó.
Primero que Dios se encarnara, se humanara y viniera y no pecara y pudiera tomar en su naturaleza santa los pecados de otros y los pusiera a su cuenta. Y luego, siendo Dios y siendo hombre, muriera en la cruz. Cuando nosotros decimos Dios no puede morir, pero Él hizo también ese milagro. Y nos lo dice también en la Escritura. Nadie toma mi vida, yo la doy de mí mismo. Y la doy para volverla a tomar, dice. Él puede morir y vivir. Respondiendo a la pregunta de Job, con su gran sabiduría se imputó el pecado, lo pagó y vive. Esa resurrección, ¿no? Esta resurrección en el beneplácito de Dios, el Padre, ¿no? Ante el sacrificio expiatorio de Cristo, que era lo que decíamos al principio. Eso certifica la verdad del cristianismo que vivió. A manera de aplicación solamente, hermanos, comentarios. Vaya por favor ahí a Juan 20, el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Vea el versículo 19 y 20, hermanos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, todavía tenían miedo, vino Jesús resucitado, ¿no? Y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. No vamos a discutir cómo se puso en medio con las puertas cerradas, ¿no? Ya lo hemos visto. Pero dice el versículo 20, cuando les hubo dicho esto, primero tenían temor. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos, dice, se gozaron viendo al Señor. Fueron reconfortados viendo al Señor. Se alegraron, dice la versión siriaca, se alegraron viéndole. Así nosotros, hermanos, con los apóstoles, debemos cada uno de nosotros alegrarnos. O sea, hermanos, ellos, si viéramos ahorita aquí, no quiero mencionar ningún nombre, hermanos, en especial, pero si alguno de nuestros hermanos, alguno de nuestros familiares creyentes, lo hubiéramos parado frente a nosotros, ahorita nos daría mucho gusto. Nos gozaríamos en verlo, que está vivo, que resucitó de los muertos. Pero este gozo del que hablan aquí, del que habla aquí el apóstol Juan, no es un gozo cualquiera, hermano, no es un gozo como el que perdió a su maestro y lo vuelve a ver, y o el que perdió a uno de sus mejores amigos, o a su amado y lo vuelve a ver. No era solamente ese gozo, hermanos, no me imagino cómo no estalló en la mente y el corazón de los apóstoles ahí. De gozo, porque lo vieron y supieron de manera tan cierta que cada promesa que les había dicho era verdad. Entonces sí, vamos a resucitar también nosotros. Entonces sí, vas a preparar las mansiones. Entonces vas a estar en el cielo intercediendo por mí cuando yo vaya a ti. Todas esas verdades cayeron en el corazón, las entendían, como muchos de nosotros podemos entender esas verdades sin creerlas realmente, pero cuando vieron al Señor, entonces todo eso cayó en el corazón de los apóstoles.
De ahí mana la convicción de cada uno de ellos. De ahí mana, hermanos, el que podían pararse enfrente de la turba con antorchas, con lanzas, con espadas y decirles: arrepiéntanse, hay oportunidad para ustedes, si creen en el Señor Jesucristo como nosotros. Eso es lo que los impulsaba. Lo vieron resucitado. Y hoy, hermanos, si cada uno de nosotros cree estas cosas, de la misma manera podemos salir allá y predicar el Evangelio a cualquiera que se pare enfrente, sin temor de que me van a correr, sin temor de que van a decir que yo era así, sin temor de nada. De nada. Y la pregunta es: ¿cuánto llevas de creyente? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevamos leyendo los evangelios? ¿Cuánto tiempo hace que creíste esto? Y voltea a ver la fila de atrás. Y voltea a ver tu casa entre semana. ¿Cuántos estudios hay? ¿A cuántas personas les predicas? ¿Con cuántos lees? Hermanos, hay que creer las palabras del Señor y pedirle que su Espíritu caiga sobre nosotros de esta manera. El Espíritu de Dios mora, si eres creyente, mora en ti. ¿Por qué no obedeces la verdad? Nos hemos despegado, hemos pecado y no nos hemos arrepentido. De una manera personal. ¿O le vas a echar la culpa al que está aquí enfrente de que no le hablas a las personas? De que te callas cuando debes hablar y de que hablas cuando debes de callarte. ¿O a quién le vas a echar la culpa? ¿A tu esposa? ¿A tus papás? No podemos culpar a nadie, hermanos. Ese mismo espíritu que cayó en ellos está en nosotros. Nos hace falta entregarnos a Él. Nos hace falta ir con Él, orar a Él, entregarle nuestras vidas y alegrarnos de esa manera. Todo lo que leí, todo lo que aprendí, es mío. Es mío porque el Señor resucitó. No es un regaño, hermanos, es una exhortación. Volteemos a ver realmente nuestras vidas y veámoslas si están de esa manera. Y es lo mismo para los jóvenes y para los ancianos, ¿no? Lo mismo para los adultos de mediana edad. Para todos nosotros que escuchamos ahorita y los que escucharán. Entonces, alegrémonos en que ese conocimiento no lo festejamos nosotros cada año. Alegrémonos en que ese conocimiento viene a nosotros. Esa comunión viene a nosotros cada semana. Celebramos con la iglesia cada semana como hoy y diariamente el Espíritu mora en nosotros. No se va de vacaciones. Puede estar contristado y no hablarnos. Pudiera el Espíritu estar contristado por nuestras acciones. Bueno, reconciliémonos con Él. Así también, hermanos, por último dice Juan 20:31, ahí mismo, por favor, que todas estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todas las promesas del Señor Jesús
son un apoyo poderoso de mi fe. A ese himno podríamos añadir, porque Él resucitó. Por eso, porque resucitó. Así, amigo, joven, hermano, la próxima vez que te vengan con filosofías de este mundo, tómalas en serio y practica las verdades evangélicas. Piensa en ellas, ¿sí? Y discute con tu interior, discute con ese Horacio, con ese Adrián, con ese Juanqui, con ese Aldo, con ese cualquiera que está dentro de ti, que te dice, sí es cierto, como que a lo mejor ni es cierto la resurrección. La próxima vez que te vengan con filosofías, lo sabrás. Y las promesas serán cumplidas, tanto aquellas que son para el bien de los creyentes, como aquellas otras, hermanos, que son para la condenación de los incrédulos, aquellos que nunca tomaron en cuenta a Dios. 13:50 de Mateo, si quieren nada más anotarlo, por favor. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Está hablando del evangelio firme. Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados, dice, recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin de este siglo. Yo les pregunto a ustedes, ¿el Señor resucitó? Amén. Entonces esto es real. Esto es real. Él lo dijo. Él lo dijo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y a los malos, dice, los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. En el libro de los Hechos hay muchas promesas que son habladas a tales personas que hoy se encuentran en esa red y que son lo malo que será echado fuera. Son lo malo. Pero estas promesas de las que habla el Evangelio, ¿no?, en el libro de los Hechos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Clama a Él y Él te abrirá. También es verdad, ¿sabes por qué? Porque Cristo resucitó. Que esta verdad de la resurrección de Cristo, hermanos, nos llegue al corazón. Y te pido que no veas al que está hablando, porque el que está hablando no es más que cualquiera de estos filósofos que trataron de defender la fe sin fe. Y que si no fuera por Cristo sería otra piedra más del desierto. Pero hoy a usted y a mí, si es creyente, Dios nos ha hecho piedras vivas y que formamos su hogar, su templo, y viene a morar entre nosotros. Padre Celestial, te damos muchas gracias otra vez que nos has permitido, Señor, tener esta meditación en las Escrituras. Queremos pedirte, Padre, que todo esto llegue a ser
más tangible en la vida de cada uno de tus hijos. Que la verdad de la resurrección, esta grandiosa verdad, hermosa, venga a nosotros, Padre, y la abracemos. Que seamos convencidos por Ti a través de nuestra oración, a través de nuestra comunión contigo, de conocerte, de que la resurrección es real, tan real, que odiemos todo pecado, tan real, que no nos importe nada en este mundo, que podamos ir, Señor, en pos de Ti y dejar todo lo que no tiene valor. Te damos gracias, Señor, por todas estas promesas en Cristo Jesús. Amén.